Muchas gracias. Abran sus Biblias en Proverbios 28. Vamos a leer desde el versículo 1 al 28. Yo comienzo y después leemos todos, uno por uno. Antifonal. Leamos la palabra de Dios. Huye el impío sin que nadie lo persigue, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y residencias, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma cosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombros. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días.
El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico en la vara, no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Todos, cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos, se multiplican. Palabra de Dios, hermanos. Bueno, hermanos, entramos en el último capítulo y en la última sección que vamos a estar revisando del primer libro de Pablo escrito a Timoteo. Así que por favor abran sus Biblias, vamos a tomar estos minutos que nos quedan. No es muy largo lo que vamos a revisar hoy, probablemente va a ser un recordatorio de todas aquellas enseñanzas que ya hemos dado desde la introducción de la carta hasta el anterior domingo. Así que estas son las últimas palabras escritas de parte del apóstol Pablo a un joven pastor, se podría decir, alguien que cumplía las funciones de un delegado apostólico que para aquel tiempo se consideraba joven y que se le ha dado la responsabilidad de guiar a esta iglesia, particularmente la iglesia de Éfeso, en su crecimiento cristiano. Valga recalcar ahí que Timoteo haya tenido esta responsabilidad en una iglesia en particular, o probablemente, como dijimos en la introducción, varias iglesias alrededor de Éfeso, que era una capital, o era la capital de Roma, en aquel entonces, en el Asia Menor, en el primer siglo. Así que estamos ante una iglesia grande, una iglesia que, por todo lo que hemos dicho y por todo lo que hemos hablado sobre el contexto y la iglesia en sí, sabemos que era difícil y Pablo anima su corazón. Así que lo que vamos a hacer en esta mañana es leer del versículo 11 al versículo 21. Y vamos a ir, como lo hacemos frecuentemente, constantemente, ir versículo a versículo tratando de poner el sentido. Así que leamos juntos, dice versículo 11 del capítulo 6, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir,
que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. ¿Se acuerdan que en la introducción de la carta habíamos dicho que todas las epístolas pastorales terminan con esta frase, la gracia sea con vosotros? Probablemente la frase contigo ahí haya sido un cambio, porque toda la carta está escrita para una sola persona, es decir, a Timoteo, pero la carta se extiende hacia la iglesia y todas las otras epístolas siempre terminan con vosotros. El apóstol Pablo se dirige en esta última sección una vez más a este pastor joven llamado Timoteo. Y miren cómo comienza el versículo 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, oh hombre de Dios. Quisiera preguntarles en esta mañana, ¿alguna vez ustedes si ustedes pudieran pensar o alguna vez ustedes tuvieron en sus mentes hombres de Dios? Hombres y mujeres de Dios, probablemente pastores, probablemente no sé si ustedes tienen en sus mentes líderes, pastores, guías espirituales, que al mirar sus vidas para ustedes son hombres de Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, teníamos en la punta de la lengua esta frase, hombre de Dios. ¿Qué hombre de Dios? Alguna persona venía a predicar o algún profesor venía de lejos y nos daba una clase y nos quedábamos sorprendidos de lo que aprendíamos. Era nuestra expresión común, ¿qué hombre de Dios es esa persona? Un ejemplo puntual de esto fue cuando justo estuvimos recibiendo una materia, angeliología, que hablábamos acerca de los demonios, del mundo espiritual y demás. No es el tema de esta mañana, por si acaso, solo es un ejemplo. Y en uno de los ejemplos que se daba de que nosotros no luchamos contra carne ni sangre ni potestades, nosotros sabemos que las posesiones demoníacas son reales, ¿no? No es ningún invento de nadie. Hay posesiones demoníacas hasta el día de ahora, existen. Y justo en el lugar donde yo estudié, hacen campamentos juveniles y por las personas que vienen de diferentes sectores, muchos de ellos vienen de sectores que practican la hechicería, se llama la santería. Es más, ahora regresando a Argentina, a mí me sorprendió que en las paradas grandes de buses existen lugares específicos donde venden santería y artículos para hacer esto. Entonces mucha gente viene de ahí y mucha gente viene con estas prácticas y siendo poseídos por demonios. Y recuerdo que una vez pasó una experiencia así y uno de los misioneros, que era papá de uno de mis compañeros, de mis compañeras, fue inmediatamente al lugar donde estaba esta persona y nosotros no estuvimos allí presentes, pero lo que escuchamos después decir de lo que esta persona afirmó de este misionero fue que con él no quería hablar porque a él lo conocía, dando a entender de que era un hombre íntegro, que un hombre que iba en el nombre de Dios. Y claro, para nosotros fue, wow, esa persona es un hombre de Dios. Qué capacidad para estar en esa lucha espiritual en aquel momento y ir sin ningún temor y decir, está pasando esto y tengo que ir para predicarle el evangelio a esa persona que está viviendo esa situación. Ese es un ejemplo. Otro de una mujer de Dios también, en el lugar donde estudié, había un matrimonio, uno de ellos, él era nuestro profesor de homilética y él también es corrector literario de muchas Biblias que nosotros tenemos ahora. Él fue el corrector literario y su esposa, en cambio, siempre se quedó en casa, pero era una mujer de Dios. Llegó a tal punto de su vida que no le diagnosticaron una enfermedad, Alzheimer, y fue tan grave la progresión de esta enfermedad que a las pocas semanas la gente se daba cuenta que no recordaba cosas. Pero una de las cosas que incluso mi esposa y otras chicas que estaban relacionadas con ella en aquel entonces fue que ella nunca se olvidaba de tener su tiempo personal con el Señor Jesucristo.
Se podía olvidar absolutamente de todo. Y es más, Cami me compartía de que en ocasiones ella se olvidaba de que tenía que tener su tiempo con Dios y se volvía a la Biblia y ya había puesto ella un recordatorio de las veces en las que ella acudía de vuelta, como diciendo, hice el devocional y después hacía otra cosa y se olvidaba que ya había hecho el devocional, pero regresaba y una vez más lo hacía, y una vez más lo hacía, y seguía leyendo la palabra. Una mujer de Dios. Entonces, noten que esta designación hombre de Dios que Pablo está utilizando hacia Timoteo, claro, se lo habla directamente hacia él. La palabra hombre es para Timoteo, pero obviamente esta palabra puede ser extendida a nosotros como iglesia, como ya hemos dicho, los que estamos escuchando esta predicación, que seamos hombres y mujeres de Dios. Así que esta palabra no es para cualquiera. Esta designación no es, incluso para todos los que venimos acá a la iglesia, probablemente solo algunos de los que estamos acá o los que están ahí sentados se pueda decir qué hombres de Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos reiteradas veces esta designación. Y un comentarista nos dice que esta designación de hombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento 70 veces. No vamos a leer los 70 ocasiones que aparecen, pero sí me pareció oportuno nombrarles algunas ocasiones que se utiliza este título o esta designación. Y miren, en Deuteronomio capítulo 33, versículo 1, dice así, dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés. Y ahí dice, Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Moisés era un varón de Dios. Se habla también como varón de Dios al profeta que le anunció juicio a Elí cuando no amonestó a sus hijos y cuando desagradó al Señor. Dice que ese profeta en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 27 fue o es denominado vino un varón de Dios a Elí y le declaró juicio. También se habla en 1 de Reyes capítulo 12 versículo 22 de Semaías, quien reprendió al rey Roboam, y también se habla de Semaías como un hombre de Dios. Elías, en 1 de Reyes capítulo 17, 18 y 24, se habla de Elías como un hombre de Dios, el hombre de Dios. De David, del rey David, se habla de un hombre de Dios. Incluso del ángel del Señor. ¿Quién era el ángel del Señor presentado en el Antiguo Testamento? El Cristo preencarnado. Se habla de él en Jueces capítulo 13, versículo 6, cuando se presenta a los padres de Sansón. Los padres dicen del ángel del Señor, dice, se me presentó un varón de Dios. Un varón de Dios. Y todas estas frases, estas designaciones en el Antiguo Testamento apuntan a individuos que representaban a Dios al proclamar su palabra. Todos estos ejemplos, personas, eran individuos a quienes se les había confiado la proclamación de la Biblia. Los profetas, Moisés, escribir parte de la Biblia. Y en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos esta designación, pero solo aparece en 3 ocasiones. Ya no eran 70, sino 3 ocasiones. 2 de las cuales, se utiliza en términos generales, y una sola ocasión en el Nuevo Testamento se la usa para hablar de una persona en particular que ya la hemos nombrado, y es Timoteo. Una sola vez. Si ustedes abran sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, esta palabra de hombres de Dios se utiliza de manera general cuando Pedro habla acerca de los hombres de Dios que fueron utilizados para escribir la palabra de Dios. Noten en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces se habla en el Nuevo Testamento de que la gente que escribió todo lo que nosotros hoy entendemos como el Antiguo, el Nuevo Testamento, el canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos aquellos instrumentos que fueron utilizados para hacerlo, fueron hombres de Dios. Y en segundo lugar, también lo hace de una forma general para nosotros,
en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, y lean conmigo, porque eso también nos involucra a nosotros, porque es verdad que los que fueron inspirados por el Espíritu de Dios para escribir las porciones que hoy tenemos de la Biblia eran hombres de Dios, pero usted también puede ser un hombre de Dios. ¿En qué sentido? Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, incluso acá se utiliza el término hombre de Dios para aquel lugar que pueden ocupar cualquier creyente cuando es instruido en la palabra de Dios. Usted puede ser un varón y una mujer de Dios en la medida que usted se acerque a las Escrituras, a la Biblia, y obviamente concuerde su vida, su actuar con lo que usted está diciendo. Y en última ocasión, en el Nuevo Testamento se utiliza esta designación para hablar de Timoteo. Y Pablo utiliza esta ocasión para de alguna forma mover el corazón de Timoteo a que él era un hombre que se le había dado la facultad y la responsabilidad de enseñar a las iglesias, pero no un hombre cualquiera, sino un hombre que le pertenece a Dios. A mí me llama muchísimo la atención que esta declaración, hombre de Dios, es como que el Señor dice, o mejor dicho, es ponerse como pertenencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Es un nombre de Dios. O sea, ¿a quién le pertenece esa persona? Al Señor. Y qué grato o qué importante y qué privilegio para aquella persona que pueda ser llamada de esa forma, ¿no? Y que Dios pueda decir de esta persona, es mi hombre, es mi mujer, es la persona a quien yo he encargado esto y lo hace fielmente. Creo que una de las cosas que usted y yo, si pudiéramos preguntarnos en esta mañana, es: ¿quisiéramos nosotros ser hombres y mujeres de Dios? Creo que la mayoría de nosotros, o por no decir todos nosotros, quisiéramos responder: sí, yo quiero ser un hombre y una mujer de Dios. Y es más, ¿se acuerdan que en el capítulo anterior, capítulo 4, vimos cómo ser un buen ministro de Jesucristo? Tratando de alcanzar esta condición que Dios nos ve a nosotros como fieles hacia Él. Entonces, en esta designación que Pablo le hace a Timoteo, le dice que una de las cosas, y vamos a hablar de 5 cosas rapiditas, si alcanzamos con el tiempo, 5 cosas rapiditas que el apóstol Pablo insta como últimas palabras finales a Timoteo para que recuerde todas las cosas de estas 5 cosas que vamos a nombrar. Ya hemos dicho en predicaciones anteriores, pero Pablo como que la resume al final para que Timoteo una vez más la recuerde y una vez más nosotros poder recordarlas en esta predicación. Y miren cómo sigue: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y la pregunta que nace de eso sería: ¿de qué cosas? ¿No es cierto? Y obviamente esta frase, huye de estas cosas, se conecta con los versículos anteriores que nosotros ya hemos estudiado. Y la semana pasada estuvo predicando mi hermano Lenin y hablaron acerca de los falsos maestros. Hablaron acerca de cómo se pueden identificar a estas personas que están lejos de la verdad. Y si ustedes miran una vez más el versículo 3, en cómo Pablo nos enseña a nosotros cómo identificar a esas personas que están predicando cualquier otra cosa que no sea las Escrituras, Pablo dice de vuelta: si alguno enseña otra cosa que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está, dice, envanecido. Es una persona envanecida, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas. Es una persona que se involucra en lugares donde hay envidias, pleitos, blasfemias, cosas sospechosas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, personas que toman la piedad como fuente de ganancia, personas que ya se han extraviado de la fe y personas que ya han sido traspasados por muchos dolores. Entonces, de esas personas, Pablo le dice acá a Timoteo: mas tú, hombre de Dios. No se espera menos de ti, Timoteo, que eres un hombre de Dios,
que huyas de esas cosas. ¿Que huyas de qué? Una vez más, que huyas de ser una persona envanecida, que nada sabe, una persona que delira, una persona que se involucra en contiendas, se involucra en pleitos, se involucra en blasfemias. No seas como esas personas corruptas de entendimiento y privadas de la verdad. No seas como esas personas que ven a la piedad como fuente de ganancia y que aman el dinero. Huye de ser como los falsos maestros, huye de tener un ministerio como el de ellos, huye de anhelar las mismas cosas que ellos y huye de involucrarte en el mismo tipo de intereses que no pertenecen a la piedad. Huye de esas cosas. Tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de esas cosas. Y la mejor forma, a mí me pareció interesante que no es la única vez que el apóstol Pablo va a decirnos cómo huir de algo, porque también, noten conmigo, 2 de Timoteo, no llegamos, ya vamos a ir a ese libro, pero 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, utiliza el mismo recurso literario para decir esto, y ya lo vamos a ver. Miren lo que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue, y dice, la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces noten que el apóstol Pablo nos da a nosotros como cristianos la forma más fácil y segura de huir de la injusticia. La forma más fácil y segura de huir de la impiedad, la forma más fácil y segura de huir de estas cosas de las que ya dijimos previamente, de las envidias, de los pleitos, de las blasfemias, de ser personas corruptas de entendimiento. La mejor forma de huir es correr hacia otra cosa. La mejor forma de huir de la injusticia es seguir la justicia. ¿Se dan cuenta? Y es la misma forma en que Pablo después en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 va a decirle exactamente lo mismo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Para ponerlo en un ejemplo de nosotros, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos pasaditos de peso. Y lo hablo por mí, porque me quise poner la chaqueta en esta mañana y ya me apretaba. Y probablemente sea por las pastas y carne que comimos, ¿no? Pero bueno, muchos de nosotros por ahí estemos con ese problema, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos huir del sobrepeso? ¿Solamente implica que nosotros digamos, bueno, yo tengo sobrepeso y no hago nada por eso? No, ¿no es cierto? Si yo quiero huir de lo que me está afectando, en este caso tener unos cuantos kilitos de más, entonces debo correr hacia ¿qué? Al ejercicio, debo correr al gimnasio, debo correr a lo que es lo contrario al ayuno, debo correr a lo contrario de lo que estoy huyendo. De la misma forma, si podemos tomar ese concepto físico que hoy estamos poniendo, ese concepto alimenticio que hoy estamos diciendo, es exactamente en nuestra vida espiritual es lo mismo. Si nosotros queremos huir de la injusticia, si nosotros queremos huir de ser personas que se meten en pleitos, en contiendas, no solamente implica que nosotros, no, es que ellos hacen eso. No, sino que nosotros estamos activamente haciendo lo contrario. ¿Se dan cuenta? Como aquella persona de sobrepeso no solamente implica decir, no, es que yo no quiero más tener sobrepeso, no, sino que tiene que estar involucrado en participar del ejercicio activamente. De la misma forma tú, mi hermano, como hombre y una mujer de Dios que no quiere ser parte de iras, de contiendas, de blasfemias, de malas sospechas, de ser como los falsos maestros en general, entonces para huir de esas cosas tienes que correr hacia la justicia. Y Pablo le dice a Timoteo, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces en este pasaje nosotros ya hemos visto 2 cosas de esos 5 que íbamos a ver en esta mañana de lo que Pablo le recuerda a Timoteo que haga. Y la primera es, huye de los falsos maestros, huye de ser como ellos. Si nosotros podríamos ver esto como un resumen de lo que Pablo ya ha venido diciendo durante toda la carta, probablemente podríamos regresar al capítulo 1, donde Pablo le dice directamente a Timoteo, estas personas que están predicando diferente doctrina necesitan ser quitadas, y después le dice en el versículo 18 del capítulo 1, este mandamiento te mando, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia.
¿Se dan cuenta? Entonces Pablo le dice a él, aparta de esas personas, apártate, sigue, huye de estar en la misma posición que ellos y sigue más bien la justicia, y da una serie de cosas que dice: la justicia, la impiedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que usted, mi hermano, si quiere ser un buen hombre y una mujer de Dios y un hombre de Dios, tiene que huir y tiene que seguir. Tiene que seguir. Y la intención mía en esta mañana no es que nosotros una vez más vayamos por palabra y palabra mirando qué es lo que significa justicia, qué es lo que significa impiedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, porque ya lo hemos dicho en las predicaciones anteriores. Pero noten, y algunos estudiosos nos dicen esto, que estas listas que Pablo hace en muchas porciones de las cartas que escribe Pablo, la primera palabra es la más importante. ¿Por qué? Porque la primera palabra es como que engloba las siguientes. Entonces lo que vamos a hacer solo es mirar, en este caso, la justicia y recordar lo que Pablo ya había dicho antes sobre esa justicia. La justicia, ¿qué significa la justicia? Significa hacer lo correcto en relación a Dios y hacer lo correcto en relación con los hombres. En otras palabras, le está diciendo: si tú no quieres ser como los falsos maestros, Timoteo, tienes que ahora seguir lo que es justo delante de Dios y lo que es justo delante de los miembros de la congregación. Y la pregunta obvia para nosotros en esta mañana sería: ¿y entonces qué es justo? ¿No es cierto? Bueno, y podríamos hacer una lista de todas aquellas cosas que nosotros ya hemos escuchado que es lo que sería justo hacer. Si nosotros comenzamos por el capítulo 1, podríamos decir que es justo que sean removidos los falsos maestros que están predicando una doctrina diferente en medio de la iglesia. Eso es justo. Pablo ya se ha tomado el tiempo para explicar a los falsos maestros, decir cómo identificarlos, pero ahora, Timoteo, ¿qué es justo que tú hagas al final de toda la carta? Es remuévelos. Si ya te he dicho a ti que tienen que ser sacados y que tienen que ser expuestos, entonces tienes que hacerlo. Eso es lo justo, Timoteo. Después, más adelante, ¿qué es justo? Que veamos también el ejemplo del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 12, que en toda esa porción, antes de llegar al capítulo 2, muestra a Pablo su ejemplo de cómo deben ser las personas que pueden ocupar lugares de liderazgo en medio de la congregación. No porque Pablo haya sido un arrogante y que Pablo diga: no, es que solamente tienen que hacer las cosas que yo hago. Más bien, el apóstol Pablo, en su humildad y que sabían los cristianos de aquel entonces, el mandato de Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pablo entendía verdaderamente y confiaba que él era un verdadero seguidor del Señor Jesucristo, y confiadamente podía mostrarse como un ejemplo ante los cristianos de cómo deben ser esas personas que buscan un lugar de servicio delante de Dios. Personas que no se miran a sí mismos como merecedores del ministerio, sino personas que se ven, como en este pasaje lo demuestra, como los primeros pecadores, de los cuales Dios tuvo misericordia para poder servir a ese Dios. Entonces eso es justo. Fíjate en esas personas. ¿Qué más es justo? Capítulo 2 comienza y dice: exhorto ante todo. Pablo había exhortado a la iglesia a que oren, a que establezcan un tiempo en medio del culto público de ellos para orar por las autoridades, para orar por lo que hemos hecho nosotros, los motivos de oración que presentamos. Orar por los que tienen eminencia a fin de que esas personas sean convertidas y que no desprecien el ministerio de la oración. Y si ya se ha dicho que se debe implementar la oración, entonces es justo que nosotros lo hagamos. Sigue la justicia. Eso es justo, Timoteo. Si eso es justo, también nos ha dicho el apóstol en las siguientes porciones que hombres y mujeres debemos ocupar los lugares que Dios ha diseñado para que nosotros los ocupemos. Hombres y mujeres. ¿Qué más es justo? Que aquellas personas que están en el liderazgo, que están presentando un servicio, recuerden el estándar alto que tiene Dios de los servidores de Dios. Y obviamente estas marcas y estas cosas que el apóstol Pablo les dice a los líderes de la iglesia
nosotros como creyentes no podríamos decir, no, eso no se nos dice a nosotros, no, más bien es lo que Dios está esperando de que cada cristiano haga. Cuánto más de aquellos que ocupan un lugar de liderazgo. Y se acuerdan que en el capítulo 3 habíamos visto todos estos requisitos y esta vara alta que Dios pone de las personas que quieren presentar un servicio hacia Dios. Que sean irreprensibles, que sean maridos de una sola mujer, que sean sobrios, que sean prudentes, que sean decorosos, que sean hospedadores, que sean aptos para enseñar, que sean amables, apacibles, no avaros, que gobiernen bien su casa, que no sean neófitos, y después toda la lista de diáconos y demás otras cosas que Pablo nos ha dicho ya. ¿Cuáles son los estándares de Dios? Eso es justo, Timoteo. Entonces, huye de esas cosas, pero sigue lo que ya te he dicho, sigue la justicia. Sigue, ¿qué más es justo? Capítulo 3, versículo 14 al 16, que recordemos, hermanos, que esta congregación, en este caso, esta iglesia local llamada Siloé, es la casa del Dios viviente. Es la familia de Dios. Y si es la casa del Dios viviente, es justo que nosotros nos comportemos como en la casa de Dios. ¿Se acuerdan que habíamos puesto el ejemplo? Y está ahí atrás mi hermano Huguito, que él me decía, ¿no es cierto? Habíamos puesto el ejemplo de qué pasaría si yo visito su casa y después agarro y subo mis pies en los sillones, les abro la heladera, me como toda su comida. ¿Alguna vez ustedes me invitarían de vuelta a su casa? No. ¿Por qué? Porque no es mi casa, hermanos. Y en el caso de si me invita mi hermano Hugo, como cualquier otra persona acá, o en mi casa, o sea, en su casa se hace lo que usted, hasta a sus hijos les dice, ¿no es cierto eso? Hasta que estés bajo el techo de mi casa, tú vas a hacer lo que yo diga, porque es su casa. Pero de la misma forma nosotros, en la congregación, y en esta iglesia llamada Siloé, en esta iglesia local llamada Siloé, estamos en la casa de Dios, y en la casa de Dios se hace lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Y eso es justo, hermanos. Eso es justo. Entonces Timoteo sigue la justicia. Después capítulo 4, es justo que esos falsos maestros sean expuestos. Quizás alguno de ustedes va a decir, no, pero en el púlpito probablemente no puedes decir personas puntualmente con nombre y apellido que sean falsos maestros. Podemos decirlo. Probablemente muchos no estén de acuerdo, pero no van a decir que no es bíblico, porque capítulo 4 dice que nosotros debemos exponerlos a ellos. Entonces debemos mostrar la falsedad, debemos mostrar a aquellas personas que no predican la buena doctrina, la doctrina que has seguido, en este caso, como lo dice Pablo a Timoteo, la doctrina que has aprendido desde tu infancia. Debemos exponerlos, y eso es justo. Y después tuvimos una serie de predicaciones en el capítulo 4, en los restos de versículos, que nos mostraba cómo nosotros ser un buen ministro de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de que un buen ministro de Jesucristo, dice, se nutre? Un buen ministro de Jesucristo desecha. Un buen ministro de Jesucristo se ejercita. Un buen ministro de Jesucristo manda, enseña. Un buen ministro de Jesucristo es ejemplo de los creyentes. Un buen ministro de Jesucristo no descuida su don, y un buen ministro de Jesucristo tiene cuidado de sí mismo y de la doctrina. ¿Se acuerdan esos puntos, hermanos? Y eso es justo. Y Pablo le dice una vez más a Timoteo, sigue la justicia, sigue la justicia. ¿Qué más es justo, hermanos? En el capítulo 5, que nos habla de cómo deben ser nuestras relaciones en la iglesia, en la congregación, con los ancianos, y cómo yo debo comportarme con las personas que son más grandes a mí, a las ancianas como si fueran madres, a los ancianos como si fueran padres, a los hermanos como si fueran mis propios hermanos, a las hermanas con toda pureza, a las viudas, a las personas que están en necesidad en la iglesia, tratarlas con la dignidad que Dios las trata. ¿Y qué es lo que la iglesia debe esperar de los líderes en la última porción del capítulo? Y cómo la iglesia debe aceptar la enseñanza de sus líderes. Eso es justo. ¿Cómo debe ser nuestra relación en cuanto a nuestra dependencia a amos, esclavos? O podríamos llamarlo en nuestro tiempo empleadores y empleados, y cómo nosotros en esa relación también podemos mostrar el evangelio de Dios. Eso es justo. ¿Qué es justo? También que nosotros hallemos contentamiento. ¿En qué cosas? No en el dinero,
sino en tener a Cristo. ¿Se acuerdan la predicación de la semana anterior? No al poner nuestra esperanza en la riqueza, sino en el Dios verdadero. Eso es justo, hermanos. Y Pablo le dice acá a Timoteo, sigue la justicia, sigue la piedad. Y se acuerdan que habíamos hablado de igual forma acerca de la piedad. 10 veces se ocupa esta palabra en toda la carta de 1 Timoteo para hablar acerca de la reverencia hacia Dios. Ser reverentes hacia Dios. La eusebia, esta actitud del corazón que nace de ver a Cristo y de tener un concepto mayor que el que yo tengo de mí mismo. Y verlo más alto que mí, más alto que el mundo, más alto que todo. Y adorarlo de esa misma forma. Sigue la justicia, la piedad. ¿Se acuerdan que hablamos también de la fe? En ese sentido de fidelidad. ¿Se acuerdan que una de las cosas que se requería de las mujeres en el capítulo 3 era que sean fieles? Fieles en todo. ¿Se acuerdan que después a Pablo le dice que él, en ser ejemplo de los creyentes, tiene que ser ejemplo en fe y en espíritu? Y habíamos dicho que esa palabra implica fidelidad. Entonces, notan que es un resumen cortito de todo lo que hemos visto ya. Sigue la justicia, sé fiel, Timoteo, en amor, ágape, el amor de Dios, en paciencia, en estar bajo presión y poder estar y poder permanecer debajo, y en mansedumbre, en bondad. Huye de esas cosas y corre hacia la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Hermanos, hemos tenido un cortito tiempo, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a seguir la siguiente semana. Pero algo que pongan en sus mentes al terminar esta predicación de este domingo, es este concepto primario de hombres y mujeres de Dios. No a cualquiera se le ha dado esta facultad desde el Antiguo Testamento de ser nombrado una mujer o un hombre de Dios. Y probablemente mi actitud ante el Señor y ante su palabra es que pueda yo ser considerado por Dios de su pertenencia. Él es mi hombre, Él es mi mujer que hacen lo que yo quiero. Amén. Así que vamos a orar y continuamos la siguiente semana. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido recordar muchas de las enseñanzas que usted nos ha mostrado a través de las diferentes predicaciones, y queremos, Dios, nosotros ser hombres y mujeres de Dios. Queremos nosotros presentarnos como esa posesión suya, y siendo de su posesión no hay otra cosa fuera que nosotros podamos esperar hacer que no sea hacerle agradable, Señor. Queremos rogarle que usted nos ayude, que usted nos guíe, que usted fortalezca nuestras familias, que usted pueda guiarnos a nosotros para hacerle agradable, Señor, serle reverentes a usted. Gracias, Padre, por esta mañana que hemos podido congregarnos juntos. Hemos tenido un tiempo en el que hemos podido considerar su palabra, un tiempo en el que hemos podido compartir el pan, recordar su sacrificio, alabarle, Señor, adorarle, un tiempo en el que hemos orado y esperamos, Señor, que su presencia nos acompañe también, Señor, en el resto de este culto y en la semana que inicia. Agradecidos oramos por todas estas cosas. Amén. Señor, cámbiame, Rey.
Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones.